Hoy comenzamos el capítulo 4, así que le invito a que me acompañen a Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Y aquel que pueda ponerse de pie, me puede acompañar en la lectura. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Y el tema para hoy es en el cumplimiento del tiempo. Vamos a ver por qué, de qué trata eso. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, con corazones abiertos, delante de tu presencia para cantarte cánticos como hicimos hace unos minutos. Como congregación recordar a nuestras propias almas estas verdades de que tú eres suficiente, de que Jesucristo basta y de que solamente hallamos descanso en ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a experimentar ese descanso, Señor, tuyo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en esta hora te pedimos también que dirijas nuestra atención, Señor, nuestros ojos, nuestros corazones a tu palabra. Que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo a través de la palabra que escucharemos juntos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en este día. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén. Yo les voy a invitar, hermanos, a que piensen por un momento en una película que usted haya visto donde todo el drama o el problema principal se resolvió en el último minuto. Piense por un momento en este tipo de trama que usted se sienta a ver en un cine, en su casa, está viendo una película y como que la película ya se va a acabar y todavía el problema no está resuelto. Y tú tienes que pensar en dos cosas. O esto tiene una segunda parte y yo no sabía, o en realidad uno de estos productores o directores de películas que no nos agradan mucho. Estos son aquellos que hacen toda una película de 2 horas y media, tú te sentaste y al final no se resuelven las cosas o no se resuelve como tú deseabas o como tú pensabas. Y usted sale enojado del cine porque no le gusta esa trama. Pero piense por un momento esa última película que usted vio que estaba ahí al borde de la silla comiéndose las uñas y usted estaba pensando, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cuándo es el tiempo específico en el cual el héroe va a llegar y va a resolver todo? ¿O el problema se va a resolver? Yo hace un tiempo atrás le comentaba una película que yo veía hace varios meses atrás, de 1958, se llama The Lost Missile, el misil perdido. Y esa película, yo no sé si te recuerda, yo lo usé en alguna ocasión una ilustración de ahí. Yo le decía que en esa película, cuando tú la estás viendo, tú estás toda la película con la trama de que hay un misil que salió de nadie sabe dónde, porque de eso se trata la película, nadie sabe dónde salió ese misil, y es un misil que va a caer en la Tierra y va literalmente a destruir el mundo. Así que están todos los científicos, el ejército, tratando de descubrir de dónde vino ese misil y qué pueden hacer para evitarlo. Y yo recuerdo que mientras yo veía esa película, en blanco y negro, me encanta, antigua, y mientras yo veía esa película, yo incluso en un momento dado le puse pausa cuando ya habían pasado como 1 hora y casi 2 horas. Y yo le puse pausa para ver cuánto quedaba. Porque el misil todavía estaba bien lejos. Y nadie tenía resolución para el problema. Hasta que literalmente a último minuto el héroe hace algo que no lo voy a contar para que usted la vea. El héroe hace algo y puede haber una resolución. A último minuto. Literalmente él hace eso y se acaba la película. Entonces, noten que no fue al tiempo del espectador, el espectador que somos tú y yo, quisiéramos que cuando el cohete salió y la gente se dio cuenta que había un misil, en 5 minutos hubiera una llamada y todo se resolviera. Pero no fue al tiempo del espectador.
El espectador tuvo que estar sentado 1 hora y 45 minutos esperando. Y cuando el director entendía que la trama había pasado y que ya los espectadores estaban al borde de la silla, hubo resolución del problema. Se solucionó todo. Entonces piense en esa idea de cosas que han llegado como a último minuto. O para usted parece que fue a último minuto. ¿Cuándo fue la última vez en tu propia vida que te pasó algo similar? Donde tú estuviste al borde de la silla esperando que se resolviera algo y de pronto se resolvió. Hubo resolución, una situación que lo cambió todo. No en tu tiempo, pero en el tiempo que Dios tenía preparado. Piensa en eso. Piensa cuándo fue la última vez que te desesperaste porque tienes una oración que lleva mucho tiempo llevándosela al Señor y el Señor no la ha contestado. O cuando por fin la contestó, tú haces una reflexión y tú piensas y dices, oye, ¿hace cuántos años yo estuve orando por esto? Y tú miras para atrás y tú dices, oye, ¿por qué Dios no me la contestó hace 2 años atrás? ¿Por qué Dios no me contestó esta petición hace 10 años atrás, que probablemente yo la tenía orando y me la contestó hoy? Y esos son ejercicios que tú y yo en nuestro diario vivir, en nuestro camino de fe, muchas veces nos hacemos. Pero en esta mañana vamos a recordar a través de esta carta, específicamente la verdad del verso 4, mis hermanos, el cumplimiento del tiempo, cómo esa salvación nos llegó a nosotros en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, y cómo el actuar de Dios es así al final, siempre en el tiempo perfecto. Pero antes vamos a repasar lo que hemos estado viendo en esta carta de Pablo a los Gálatas. Recuerden que Pablo le está escribiendo una carta a un grupo de hermanos que estaban sufriendo de falsas enseñanzas. Falsos maestros se habían integrado a la iglesia y estaban enseñando que tú necesitabas a Jesús, pero también necesitabas otras cosas para salvarte. Y Pablo desde el capítulo 1, lo hemos estado viendo, empieza a decirle a estos hermanos a través de esta carta, oye, para salvarte, lo cantamos hace unos minutos, Jesucristo basta. Tú no necesitas otra cosa, solo necesitas creer en Jesús. No necesitas hacer tus obras, no necesitas cumplir la ley porque tú no puedes cumplirla. Recuerden que ya vimos esos capítulos, el capítulo 3 trataba de eso. Y Carlos introdujo muy bien el repaso de lo que hemos estado viendo en Gálatas y el tema que veremos hoy. Nosotros no podíamos salvarnos. Eso estaba muy claro. Recuerdo que el último domingo que estuvimos juntos, el último domingo, estuvimos hablando de Gálatas 3, el capítulo anterior, y decíamos que la ley, dice ese texto, fue dada para apuntarnos a Cristo. La ley fue dada para mostrarnos el carácter de Dios, para mostrarnos nuestro pecado y para mostrarnos que nosotros no podíamos cumplir esa ley y que por eso necesitábamos desesperadamente cuidar a alguien que sí la podía cumplir y que sí podía salvarnos. Así que la ley lo que hacía era dirigirnos a Cristo. Así que a la luz de todo eso, Pablo entonces en este capítulo 4 que comenzamos hoy, comienza hablándonos acerca de cómo nosotros estamos un día perdidos y éramos esclavos, cómo en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, en el cumplimiento que Dios ya tenía determinado, llegó el Salvador, nos salvó, nos liberó, nos hizo sus hijos y cómo entonces nos ha dado ahora una nueva herencia. Eso es lo que acabamos de ver aquí en estos 7 versículos del capítulo 4. Así que permítame dividirlo en 3 partes principales. Miren, los versos 1 al 3, Pablo reflexiona sobre esta idea de que un día éramos esclavos. Pablo les recuerda a estos hermanos esta verdad. Mírenlo conmigo, el verso 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Miren, a Pablo le gustaba utilizar muchas ilustraciones. Y él está usando ilustraciones de su época. Ya en el capítulo anterior, él nos había hablado acerca de que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Y un ayo era un tutor o un maestro. Que por ejemplo, había una familia de mucho dinero y le pagaba a un tutor para que cuidara a este niño desde muy pequeño, lo acompañara hasta que fuera un adulto, lo educara, le enseñara valores y todo ese tipo de cosas. Eso era un ayo o un tutor. Y Pablo está usando una ilustración similar y está diciendo en estos primeros 2 versos que imagínate que un niño que nace en esa casa donde hay mucho dinero, donde en esa época habían esclavos incluso, en ese momento, cuando él nace, él no tiene diferencia, dice el versículo 1, de un esclavo en cuanto a que los dos están bajo autoridad y los dos están siendo puestos bajo tutores o cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Recuerden que Pablo ha traído un argumento desde los capítulos anteriores. Pablo decía, ¿cómo fue salvo Abraham? Abraham fue salvo por la promesa, Abraham fue salvo por fe, no por las obras, no por la ley. No fue que él cumplió la ley y Dios lo salvó, no. Ya Dios le había dado una promesa a Abraham y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que, ¿para qué vino la ley? Decía Pablo. Y por eso nos mostraba que la ley simplemente ha venido como un tutor, como un ayo, hasta el tiempo señalado por Dios, hasta que viniera el Hijo. Así que lo que quiere reflexionar Pablo y lo que nos quiere poner a pensar es que un día, todos nosotros, todo el que hoy es creyente, era un esclavo. Estaba en esa condición espiritual, estaba en muerte espiritual, estaba en esclavitud. ¿Y sabes qué? Era una esclavitud de la cual no podíamos salir por nosotros mismos. No había forma. Miren, hace poco yo veía un video de los escapes más drásticos de la historia de la humanidad. Estos escapes de cárceles que parecían una cárcel súper protegida, donde nadie podía salir de ahí. Pero ¿sabes qué? Se la ingeniaron algunos criminales para salir de esas cárceles. Y lograron evadir la seguridad. Y lograron salir de esos lugares que parecían que nadie podía nunca salir de allí. Pero piense por un momento, la esclavitud espiritual de la cual habla Pablo aquí, hermano, una esclavitud mucho peor. Es una esclavitud que usted no puede hacer nada para salir de ella. Imagínate estar atado y que no hay forma de que tú mismo te puedas desatar. ¿Y sabes qué? Aquí en la tierra, si tú estás atado y tú ves a alguien que está desatado, ¿qué puede hacer esa persona? Venir a ayudarte. Pero en esta cuestión espiritual, en este ámbito espiritual, esta esclavitud al pecado que tú y yo tenemos, usted no puede ir a otra persona para que lo ayude. Tampoco puede hacer nada por usted. Usted está indefenso. Lo único que puede hacer algo es que el Salvador, el Dios Todopoderoso, el Libertador, venga y Él mismo decida romper esas cadenas de una vez y para siempre y liberarte. Y de hecho, eso es lo impresionante que Pablo nos va a mostrar aquí. Miren el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Que estábamos bajo los rudimentos, bajo el sistema del mundo, bajo el pecado. Y no podíamos hacer nada para salir de ahí. Era nuestro estado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a nosotros nos gustaba. ¿Usted sabe que dice la Biblia que al hombre en su pecado, el hombre que no está en Dios, le gusta eso? Le gusta ser un esclavo. Le gusta ser un esclavo del pecado. Le gusta estar atado al pecado y todo lo que eso trae. El hombre por sí mismo no está buscando salir de esa prisión. Por eso la salvación es un milagro. Porque la salvación es Dios haciendo libre a alguien que incluso no quería salir de esa esclavitud por sí mismo. Mi hermano, escuche bien, tú no querías en tu naturaleza humana salir de esa esclavitud. Porque nuestro deseo humano solamente era al pecado. Pero vino Cristo, nos hace libres. ¿Y sabes qué tiene que hacer? No solamente romper esas cadenas, tiene que cambiar nuestro corazón para que ahora deseemos algo nuevo. Para que ahora, en vez de desear ese pecado, ahora lo deseemos a Él. Ese es el gran milagro de salvación que todos nosotros, o muchos de nosotros, lo hemos experimentado. Pero Pablo está recordándole a estos hermanos que un día éramos esclavos, que un día estábamos bajo los rudimentos del mundo. Esa era nuestra autoridad, el mundo, el pecado. Un día esa era nuestra condición. Yo les he hablado aquí acerca de un personaje del siglo IV, siglo V, se llama Agustín de Hipona, que cuando escribió su biografía, él decía una y otra vez que él estaba tratando de luchar contra pecados en su vida, pero que él se daba cuenta que él no podía hacer nada y que daba un paso hacia adelante y 50 hacia atrás. Él tratando de salir él mismo o luchar contra el pecado. Solamente él recibió la libertad, solamente él recibió el gozo y la plenitud de estar libre en Cristo cuando Dios cambió su corazón. Cuando entonces ahora ya no deseaba el pecado, ahora quería ser siervo de Cristo y ahora quería vivir para Cristo. Así que Pablo lo primero que quiere recordarnos aquí es que un día estábamos allí. Un día éramos esclavos, esa era nuestra condición bajo los rudimentos del mundo. Nosotros vivíamos como el mundo, hacíamos lo que el mundo hacía. Ese era nuestro sistema, eso era lo que sabíamos hacer. Eso es lo que aprendimos a hacer y lo que nos gustaba hacer incluso. Pero ahora, mis hermanos, Dios, noten qué interesante lo que Dios ha hecho, y lo vamos a ver ahora. Es la buena nueva de salvación. Dios hace algo para que ya no estemos bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando Jesús oró en un momento dado, él dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal. En otras palabras, Dios nos hizo libres de los rudimentos de este mundo, la esclavitud a este mundo y su pecado, pero hemos permanecido aquí, nos ha dejado aquí con un propósito para ser sal y luz, como ya hemos hablado anteriormente. Así que en primer lugar, un día éramos esclavos. En segundo lugar, va el versículo 4. El versículo 4 es el centro de todo este pasaje, de toda esta idea, de todo el mensaje que vamos a traer esta mañana. Un día éramos esclavos, vaya viendo punto a punto porque se conectan. Número 2, un día el Salvador llegó. Un día éramos esclavos, un día el Salvador llegó a nuestras vidas, y yo en mi nota lo tengo para resaltarlo, llegó a tiempo, porque es un énfasis que Pablo va a presentar en el verso 4. Un día el Salvador llegó a nuestra vida. Miren el verso 4. Éramos nosotros esclavos. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Hay un pero que lo cambia todo. Miren cómo comienza ese verso 4. Pero Dios hizo algo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el tiempo señalado, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando vino ese momento, hay gente que a mí me ha hecho esta pregunta, oye, ¿por qué Jesús no nació en nuestro tiempo? ¿O por qué Jesús no nació antes, en los tiempos de Moisés? A mí me han hecho esa pregunta. En contexto de estudiante, ¿por qué Jesús no nació en los tiempos de Moisés? Primero yo le digo, lea Deuteronomio 29:29. Ese es mi primer medicamento. La primera dosis, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Jehová. O sea, es Él el que en su plan determinó lo que Él quiere hacer y cómo lo hace. Y no vamos a saber todas las respuestas. Pero vea bien, mi hermano, que precisamente esta idea de que Jesús vino de manera particular en el cumplimiento del tiempo nos está diciendo que ese era el momento perfecto para Jesús venir. Ese era el momento que estaba planificado para que Dios se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Era el tiempo perfecto. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, que todas las cosas que Dios hace dentro de su plan soberano ocurren no antes ni después, sino en el tiempo correcto de Dios. Esa es la definición del verso 4. El Padre envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ya eso estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Y sabes que nadie en los tiempos anteriores a Jesús, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, nadie podía hacer nada para que el niño naciera en Belén hoy. Nadie podía forzar a Dios. Nadie podía provocar eso. De hecho, he escuchado una falsa teología por ahí que dice que nosotros podemos provocar que Jesús venga hoy o que Jesús venga mañana. Como si eso fuera algo que está en nuestro control. Ya Dios ha determinado los tiempos. Y esto es un buen versículo que nos recuerda eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No antes ni después. ¿Sabes a qué me acuerda de esto? Hay muchas historias en la Biblia. Usted las puede repasar. Yo le invito a que esta tarde usted repase estas historias que usted conoce en la Biblia de cómo Dios llegó ahí justo a tiempo. Pero piense por un momento en la historia de Lázaro. Cuando usted piensa en la historia de Lázaro, de Juan capítulo 11, se da cuenta que Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Lázaro muere, usted recuerda, y cuando Lázaro muere, Jesús no estaba por todas esas regiones. Jesús se entera y Jesús decide intencionalmente esperar varios días. Él llega 4 días después. Esperar intencionalmente varios días para llegar hasta donde estaba Lázaro, que ya estaba muerto. Y usted recuerda que cuando usted ve Juan capítulo 11, las dos hermanas, no una, Marta y María, las dos, en contextos aparte, una se encuentra con él más adelante en el camino y otra más cerca, pero las dos le dicen lo mismo. Le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Usted sabe qué le estaban diciendo a Jesús? En otras palabras, Jesús, llegaste tarde. Llegaste tarde. Si tú hubieras estado antes en nuestro calendario, según nuestro tiempo, según nuestra agenda, pues Él se hubiera salvado. Pues mi hermano, que muchas veces tú y yo pensamos que Dios tiene que trabajar según nuestro tiempo y según nuestra agenda y según nuestro calendario. Muchas veces tú y yo somos así. Oye, tengo una petición delante del Señor y quiero que me la conteste hoy, ahorita, mañana. O quiero que Dios haga algo en mi familia, en mi vida y quiero que lo haga hoy, ahorita o mañana. No, mi hermano,
Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Y cuando usted estudia toda la Biblia, cada cosa que hace Dios la hace en el cumplimiento del tiempo. El tuyo no es, ni el mío. Es el cumplimiento de su tiempo. Así es Dios. Y en esa historia de Juan 11 es muy interesante porque las dos le cuestionan a Jesús y le dice, si tú hubieras llegado a tiempo. Pero Jesús le dice, oye, pero es que yo tenía un plan. Jesús se iba a mostrar ahí su poder sobre la muerte. Él había escogido esa situación. Si él hubiera llegado antes y hubiera sanado a Lázaro, ese entonces no era un contexto en el cual Jesús podía mostrar el poder que él tenía para levantar a un muerto. Y después decir, en ese mismo contexto allí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que noten que Jesús tenía un tiempo escogido para eso. Y usted lo ve, lea los evangelios, ve Jesús encontrándose con diversas personas justo en el momento indicado. Hay una historia que me gusta mucho que está en Lucas 7, la viuda de Naín. Jesús, cuando llega a ese lugar, el féretro está saliendo con un niño que había muerto, hijo de esta viuda. O sea, Jesús llega, cuando usted ve esa historia, Jesús llega exactamente en el momento indicado para encontrarse con esta mujer y resucitar a ese niño. No llega más tarde, no llega después. Jesús no tenía un GPS como lo tienes tú y yo que te dice más o menos, llego de aquí a Naín en 20 minutos. Y cuando yo llegue va a estar el féretro saliendo y yo me encuentro con la mujer. No, mi hermano, Jesús es Dios y eso estaba dentro de su plan soberano, llegar justo en el momento indicado. Usted lo puede ver, no voy a ir a otras historias bíblicas, pero usted lo puede ver en cada una de ellas, como siempre Jesús llegó a tiempo. La misma escritura sí nos enseña, y esto es un verso clásico para todos nosotros, en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y cuando tú estudias la misma enseñanza del libro de Eclesiastés, el autor está tratando de enseñar que todo tiene su tiempo, todo está en el tiempo ordenado ya por Dios, y tú y yo no podemos hacer nada para cambiar eso, mis hermanos. Así que tú y yo nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué esto llegó ahora? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Y por qué no llegó antes? ¿Y por qué no llegó después? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué esto llegó ahora, esta situación? O imagínase que sea algo bueno, una promoción en su trabajo. Y usted lleva esperándola 10 años, pero llegó hoy. Y usted se hace la pregunta y el cuestionamiento, ¿y por qué no llegó antes? ¿O por qué no llegó después? Pero imagínese también si es una mala noticia. ¿Por qué llegó específicamente en este momento? De hecho, noten que muchas veces cuando usted piensa así, usted lo que está diciendo es como tratar de atrasar un poquito esa realidad o ese problema. Porque si es un problema del cual usted no se podía librar humanamente y usted está diciendo, oye, ¿por qué llegó hoy? ¿Sabes que si no llegó hoy va a llegar mañana o iba a llegar de aquí a unos días? Es una realidad que te vas a tener que enfrentar pronto. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano, tú y yo nos estamos preguntando todo el tiempo eso. Y aquí Pablo le está recordando a estos hermanos en Gálatas, les está diciendo que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Fue ahí, en ese momento indicado, allí en Belén, allí hace 2000 años, en ese contexto que Jesús tenía que nacer. Igual, muchas veces nos gusta cuestionar a Dios. Yo escucho a personas decir, oye, pero si Jesús viniera en este tiempo, tenía televisión, tenía redes sociales, podía el mensaje ser más efectivo. Mire que muchas veces pensamos que somos más sabios que Dios. Jesús decidió, dentro de su plan soberano, venir en ese tiempo particular y Pablo se lo está recordando a estos hermanos, que cuando éramos esclavos y cuando estábamos allí sin esperanza, en ese tiempo específico vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo. Esa gran verdad, mis hermanos, nos debe llevar a pensar en esa gloriosa verdad del Evangelio, que Dios envió a su Hijo, que Dios envió la simiente de la mujer, que Dios envió el Salvador, que Dios cumplió sus promesas. Esa promesa que estaba corriendo en toda la Biblia, por fin llegó un día donde llegó y se manifestó delante de los hombres. Y noten lo que dice después el verso 4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué era importante recalcar eso? Bueno, porque el Salvador, si usted recuerda toda la historia bíblica, tenía que venir de la simiente de la mujer. Él tenía que ser aquel que nos iba a representar como humanos, porque nosotros fuimos los que fallamos. Y tenía que nacer, el Salvador prometido tenía que nacer de una mujer, era el representante de la humanidad.
Y luego dice, la última parte del verso 4, que él iba a ser nacido bajo la ley. ¿Sabe qué significa eso? Que él iba a nacer bajo el sistema que estaba en ese momento, que era la ley. De hecho, él dijo que él no venía a derrocar la ley, él venía en realidad a cumplirla. Pero él se venía a identificar con nosotros. Él se venía a identificar con aquellos a los cuales él iba a ir a la cruz, a morir. De hecho, usted se pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que bautizarse? Pregúntese eso. Porque el mismo Juan el Bautista se preguntó, ¿por qué Jesús se bautizó? Cuando había una fila, imagínense Juan el Bautista bautizando gente. Y de momento dice, próximo, y era Jesús. Y usted recuerda la historia, que Juan el Bautista le dice, Jesús, bautízame tú a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Pero Jesús le dice una palabra muy importante. Jesús le dice, es necesario cumplir. Jesús quería cumplir, Jesús quería estar bajo la autoridad. Hermano, usted se imagina esto, son cosas que no nos caben en la mente, pero Jesús es Dios. Jesús estuvo bajo la autoridad de sus papás, aquí en la tierra. De María su mamá y de José. En la crianza, él estuvo bajo esa autoridad. Claro, hubo momentos donde él presentó que él no era cualquier niño. ¿Se acuerdan de esa historia cuando tenía 12 años y se fue allá al templo y estaban todos desesperados porque Jesús había desaparecido? Y van a cuestionarle a Jesús y Jesús le dice, oye, pero es necesario que yo esté en los asuntos de mi Padre. Pero fuera de eso, Jesús siempre estaba bajo la autoridad. Jesús estaba bajo la ley. Él cumplía con la ley aquí en la tierra. De hecho, aún no solamente con la ley divina, sino con la ley humana establecida. ¿Recuerdan que una vez pagó el impuesto? Jesús cumplía. Jesús vino, Dios mismo vino a humillarse de esa manera, pero vino a ser como uno de nosotros para morir por nosotros, por aquellos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Así que en primer lugar hemos visto que un día éramos esclavos. Pablo simplemente se lo quiere recordar. Un día estábamos bajo los rudimentos del mundo. En segundo lugar, un día el Salvador llegó a nuestra vida, llegó a tiempo. Pablo le dice, mira, estábamos bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y llegó a tiempo, llegó en el momento correcto. Y miren entonces los últimos versos que aparecen ahí en el capítulo 4. ¿Para qué específicamente fue que este Salvador llegó a tiempo? Llegó en el momento correcto. Eso nos lo enseña los versículos 5 al 7. Y este último punto está titulado, un día Él nos hizo sus hijos. Un día éramos esclavos, un día el Salvador llegó a nuestra vida y un día Él nos hizo sus hijos. Miren lo que dice el verso 4, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que fuesen o recibiesen la adopción de hijos. Usted sabe que la palabra redimir implica un rescate, una compra. Alguien que es un esclavo, yo lo compro, yo lo redimo, yo le doy la libertad. Él no puede hacerlo por sí mismo, yo se la compro, la libertad. Así que la idea es que Jesús vino en el momento indicado para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo quiero presentarles aquí, en este versículo, del 5 al 7, por lo menos 4 o 5 cosas que hizo Jesús por nosotros y que Pablo le está recordando a esa iglesia en Galacia en ese momento. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para convertirnos a nosotros en hijos. Esa es la idea que Pablo quiere resaltar. Dios envió a su Hijo para convertirnos a nosotros en hijos de Él. Pero miren en primer lugar, ¿para qué vino? Bueno, nos compró, nos redimió. Eso dice la primera parte del verso 5. Número 2, ¿para qué vino? Para adoptarnos como sus hijos. Nosotros no éramos hijos de Él por naturaleza. Nosotros éramos, dice el texto, éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Y Dios ahora nos hace sus hijos, nos adopta. Número 3, no solamente nos compra o redime, nos adopta como su hijo. Mira lo que hace después, dice el versículo 6. Por cuanto sois hijos, ahora que Él nos hizo sus hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermano, Pablo le está recordando a estos hermanos todo lo que hizo Jesús por ellos. Ellos eran esclavos. En el momento indicado, determinado dentro del plan de Dios, Dios llegó a ellos. Jesús vino aquí para salvarnos, cumplir su propósito de redención. Y ahora nos compró, nos adoptó como sus hijos. Y número 3, nos envió su Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo es un regalo de Dios.
El Espíritu Santo no es una fuerza como de Star Wars que está al lado de nosotros, o que usted la domina o es atacado por ella. El Espíritu Santo no es su asistente. Usted sabe, esta gente, los altos ejecutivos que tienen asistentes que los acompañan con un papel para todas partes. No, el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Eso es algo increíble, mi hermano, que pocas veces nosotros consideramos. El Espíritu Santo no es una pequeña fuerza que te anima cuando estás desanimado o una pequeña fuerza que te da paz. No, mi hermano, es Dios mismo en nosotros. Dios ha enviado su Espíritu. Eso es un regalo. Que dentro de nosotros mismos nosotros podemos decir que el Señor está. Así que por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y noten que Pablo está con toda esta idea o con todas estas ilustraciones que ha estado trayendo de lo que era un esclavo en esa época y cómo habían tutores que cuidaban a los pequeñitos hasta que crecieran. Pero noten algo, piense un momento en ese contexto, en esa época, en la relación probablemente que tenía un papá con un hijo que fue criado por 18 años por un tutor. No era una relación tan cercana muchas veces, porque quien había criado a ese hijo había sido el tutor. Usted sabe que en esos contextos, y más si era un rey o un hombre de mucho poder, muchas veces el padre ni veía a su hijo. A veces pasaban semanas, meses, porque ese hijo se iba, incluso se lo llevaban de viaje. Se lo llevaban de viaje, lo llevaban a explorar sitios y eran meses que estaban fuera y no había tipo de comunicación. Así que se imagina esa relación de ese hombre tal vez muy poderoso con este hijo que estaba siendo criado por un tutor por 18 años hasta que fueron adultos. Pero de momento Pablo revierte esa idea y utiliza en el verso 6 un término que no es ese término del hijo que criaba a través de tutores. La idea de Abba Padre era la idea de más intimidad de la relación de un padre con un hijo. Era la idea del papá que estuvo siempre cerca de su hijo, criándolo, acompañándolo, y el hijo que sabe que ese es su papá, lo reconoce y íntimamente le dice, Abba, Padre, tú eres mi padre. No es nadie más, tú eres mi padre. Yo te reconozco como mi padre. De hecho, notemos algo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros que confirma que nosotros somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que está en nosotros que hace que podamos llamarle a Dios Padre. Él nos envió su Espíritu, entre otras cosas, ¿sabes para qué? Para confirmar que somos sus hijos. Miren, quiero que lo vea de esta manera. Una cosa es decirte, en términos generales, claro, y lo dice Dios, y si lo dice Dios usted lo cree. Pero una cosa es decirte, yo soy tu padre, y ustedes son mis hijos. Pero Dios es tan bueno y su gracia es tan grande, y su misericordia es tan impresionante, que ¿sabes qué Él hace? Que para que a ti no se te olvide que eres un hijo de Él, envía su Espíritu Santo dentro de ti, que clama, Abba Padre, y te recuerda a ti mismo cuando se te olvida que eres un hijo de Dios. Te recuerda a ti mismo que ya tú fuiste librado de los rudimentos del mundo, como nos dice el versículo 3, que tú eras antes un esclavo, eso tú eras antes, pero que ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino Jesús a tu vida, ahora eres un hijo. Ahora Él te ha adoptado. Ahora le perteneces a Él, ya no le perteneces al mundo. Esa idea de Abba Padre es de pertenencia, es de intimidad, es de cercanía. Hermano, mire lo que está diciendo, el Espíritu Santo me hace que yo esté cerca de mi Padre, que yo quiera estar cerca de mi Padre. De hecho, sería una señal de que yo no soy cristiano si yo no tengo ese deseo de estar con Dios o de reconocerlo como Padre. Pero la señal de que yo soy un hijo de Dios es porque su Espíritu está en mí. Está clamando, Abba Padre. Está reconociendo a Dios como Padre y me ayuda a mí a recordar que yo soy su hijo. Mi hermano, ¿sabes qué? Y esto se aplica a todos los contextos de tu vida donde tú tienes que recordar que eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que estás luchando con el pecado y cuando estamos luchando con el pecado vienen pensamientos en nuestras vidas, nuestros propios corazones de que yo no soy hijo de Dios. A veces es una situación muy difícil que estamos pasando. Nos toca la situación más difícil de nuestra vida, la prueba más grande de nuestra vida y dudamos de que somos hijos de Dios. ¿O sabes qué? Lo dudamos al revés. Miren cómo a veces las pruebas más grandes de nuestra vida pueden afectar nuestra teología, nuestro pensar de Dios. Porque ¿sabes qué hacemos a veces? A veces en las situaciones más difíciles de nuestra vida olvidamos que Dios es nuestro Padre.
O pensamos que Él se olvidó de nosotros como nuestros hijos. O pensamos que Él se olvidó de que somos sus hijos. Pero aquí, mis hermanos, Pablo está siendo muy claro y está enseñando a esta amada iglesia. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Es el que nos ayuda a clamar Abba Padre. Es a través de Él que podemos clamar a Dios. Es a través de Él que podemos entonces nosotros reconocer que somos hijos adoptados por gracia. Que ya no somos esclavos, que ya no estamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué tenemos ahora? Así se acaba el versículo 7. Ya no somos esclavos, ahora estamos adoptados, somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu en nosotros. Y miren cómo acaba esta sección. Versículo 7. Ahora que somos hijos, ya no somos esclavos. Y si somos hijos, ¿qué dice ahí después, verso 7? Somos herederos. Herederos de Dios. Y para que no se nos olvide, no fue que esta herencia te la ganaste, fue un evento al azar. O te la ganaste tú por ser una buena persona o por tus obras. No, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que recibimos todas estas bendiciones espirituales, dice el libro de los Efesios capítulo 1. Es por medio de Cristo que recibimos la salvación, es por medio de Cristo que recibimos la herencia. Es por medio del Hijo que nosotros somos hijos. Es por medio de Cristo. Él es el mediador de todas las bendiciones del Padre para sus hijos. De hecho, la bendición más grande es hacerte hijo. La bendición más grande es haberte salvado. A veces por ahí pensamos que la bendición se debe medir por cuánto Dios me da. O cuán próspero soy. O cuán exitoso soy, quizás, tal vez, pensamos. Pero al final de cuentas, mi hermano, la bendición se debe medir partiendo del estándar de lo más grande que hizo ya Dios por nosotros. Es que nos hizo sus hijos cuando éramos esclavos. Ya eso basta, ¿sabes? Pero nuestro Dios es tan grande que no se detuvo ahí. Esa fue la bendición más grande. Pero en su gracia, piense por un momento cuánto Dios te bendice día a día. Cómo ese cuidado de Dios te acompaña, esa protección de Dios, esa provisión de Dios como un padre que cuida a sus hijos todo el tiempo. Así que ya no eres esclavo. Pablo quiere recordarle a estos hermanos, ya ustedes no son esclavos. Antes estaban bajo los rudimentos del mundo, antes eran esclavos, pero ya no son esclavos, ahora son hijos. Y si son hijos, son herederos. Qué hermosa noticia para escuchar en esta mañana. Son herederos de Dios. Pero hermano, y esto no es una herencia física. ¿Sabes que usted se pondría muy contento humanamente si recibe la llamada del famoso tío que murió, que nadie conoció, pero le dejó una herencia? Y le dejó mucho dinero. Y humanamente eso puede emocionarnos. Pero ¿sabes qué? Esta herencia de la cual Pablo está hablando aquí dice, es una herencia por medio de Cristo. ¿Y usted sabe que Pedro la explicó? En 1 de Pedro capítulo 1, Pedro habla de esa herencia y miren lo que dice allí. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire lo que dice en el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es la herencia que tenemos, que somos guardados. De hecho, si sigue leyendo el versículo 5, nos lo muestra que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya Dios tiene esa herencia preparada para nosotros, reservada en los cielos para nosotros, mi hermano. Es la salvación, es una seguridad. Esto no es un casi salvo. O lucha todo lo que puedas para ver si al final eres salvo. ¿Sabes que hay otros sistemas religiosos donde tú tienes que luchar, pensar, meditar cómo hacer y convencer a tu Dios para que al final Él te deje entrar al reino o al cielo? Y al final incluso hay religiones donde tú hiciste todo lo que te decía la religión para hacer, pero nunca tienes seguridad de que tienes una herencia en los cielos, de que vas a ser guardado, de que estás seguro y que vas a tener salvación eterna. Pero hermano, eso es solamente una verdad, una promesa que tenemos a través del Evangelio de Cristo. Y Pablo, volviendo a Gálatas para cerrar, Pablo está recordándole eso a estos hermanos. Pablo está recordando
Se lo estaba recordando eso a ellos hace casi 2000 años atrás y nos lo está recordando hoy, que un día éramos esclavos, que un día llegó el Salvador, llegó el Hijo de Dios a nuestra vida y que un día Él nos hizo sus hijos con todo lo que eso conlleva. Nos compró, nos adoptó, nos envió su Espíritu, que ahora clama Abba Padre, nos hizo libres para siempre y nos hizo herederos de una herencia que no nos correspondía. Mi hermano, en esta mañana yo creo que nosotros podemos meditar en estas grandes verdades. Meditar y darle gracias a Dios un día más por recordar lo que Él hizo en nuestra vida. Y por recordar que si Él no hubiera cambiado nuestra condición, todavía allí estuviéramos. Un día éramos esclavos, pero ahora somos sus hijos. Y todo porque en el momento preciso Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y la pregunta de reflexión que te tienes que hacer en esta mañana antes de cerrar, ¿estás pensando tú, considerando lo que implica ser un hijo de Dios? Vivir como un hijo de Dios, con la confianza que tiene un hijo de Dios en su Padre. ¿Estás pensando y meditando cómo el Espíritu Santo que está en ti está clamando, Abba Padre? ¿Cómo el Espíritu Santo que está en ti está confirmando que tú eres un hijo de Dios? Aún en los momentos más difíciles, mi hermano. Qué bueno que el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. Tú tienes un Padre Celestial. Aún en los momentos más difíciles, qué bueno que el Espíritu Santo está ahí recordándonos. Tú eres un hijo de Dios y tienes una herencia reservada en los cielos por medio de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, ya tú no eres un esclavo. Mi hermano, en nuestra lucha con el pecado, quizás estás luchando con el pecado y también el Espíritu Santo nos va a recordar, si somos hijos de Dios, oye, tú eres un hijo de Dios y eres un hijo libre. Ya no tienes que estar esclavizándote otra vez bajo el pecado. Antes tú pecabas y te gustaba y lo hacías por hacerlo, pero es que no podías hacer otra cosa porque eras esclavo del pecado. Pero ahora que vino Cristo, hay otra opción. Tú puedes ser libre del pecado. Tú puedes derrotar el pecado. Y aunque en esta tierra, en este mundo caído, todavía lucharemos con esta carne, con este cuerpo. Ustedes recuerdan a Pablo mismo en Romanos 7, diciendo, oye, a veces hay cosas que no quiero hacer y eso hago. Pero ¿sabes cómo él terminaba ese capítulo? Romanos 7:24 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me puede librar. Noten que él usa la palabra, me puede librar de este cuerpo de muerte. El que me asiste en esta lucha contra el pecado. Mi hermano, pero mediten también en esta mañana, para ir cerrando, en ese verso 4, el cumplimiento del tiempo. En ese momento fue que Dios envió a su Hijo, no antes, no después. La bendición más grande de Dios para nuestras vidas fue enviar a su Hijo. Y esa bendición llegó en el momento perfecto. Si esa bendición llegó en el momento perfecto, mi hermano, usted tiene que confiar en que todo lo que hace Dios en tu vida, lo hace en el momento perfecto. Quizás tú miras para atrás y tú puedes pensar, oye, pero ¿por qué hice esto ahora? ¿O por qué no hice esto ahora? ¿O por qué Dios permitió esto ahora? ¿O por qué no lo permitió en ese tiempo específico? Mi hermano, y a veces estamos ahí como en un ciclo vicioso, pensando y pensando y pensando. Pero en esta mañana usted puede considerar cómo la bendición más grande de Dios, el Hijo, llegó justo a tiempo. Era nuestra mayor bendición, no antes, no después. Si el Salvador llegó a tiempo, confía, mi hermano, porque Él no ha cambiado. Dice el libro de Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso implica, mis hermanos, que nosotros en esta mañana podemos seguir confiando en este Dios que hace las cosas dentro de sus planes soberanos. Y muchas veces en tu agenda y la agenda de Dios no cuadra. ¿Y sabes que cuando pase eso, no tienes que pedirle a Dios que cambie su plan? De hecho, Él no lo va a hacer. Él es soberano. Tú y yo tenemos que ajustarnos al de Él, a los tiempos de Él. Porque al final de cuentas, mi hermano, los tiempos de Él son perfectos. Adán, y eso lo dijo Jesús en Lucas 7, que los profetas y los reyes que vivieron antes, ellos desearon ver ese tiempo. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Abraham genuinamente deseaba que Dios, en su tiempo, que Dios hubiera enviado al Mesías, pero no lo envió. Moisés deseaba, ¿sabes por qué? Lo estamos estudiando los miércoles. Moisés deseaba ver a Dios, recuerden. Él cada vez le pedía más y más y más ver a Dios y experimentar a Dios. Moisés deseaba ver eso, el cumplimiento de la promesa también. Pero no fue en el tiempo de Moisés que ocurrió.
Salomón igual de seguro. Busque personajes. Isaías, ellos profetizaron. Lo dice Lucas 10. Todos esos reyes y profetas antes. Ellos desearon ver ese tiempo. ¿Y sabes qué les dice Jesús a sus discípulos en ese pasaje? Ustedes son bienaventurados por estar aquí en este tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermanos, el Señor siempre hace las cosas perfectas. Siempre las hace a tiempo. Nunca dude de eso. Y si, sobre todas las cosas, si prometió algo, lo va a cumplir. Miren la promesa, cómo Pablo lo fue llevando a través de esta carta de Gálatas. Cómo fue llevando esta idea de que ese Salvador prometido un día llegó. En el cumplimiento del tiempo, llegó para hacernos sus hijos. Llegó para darnos una herencia. Llegó para recordarnos a través de su Espíritu que está en nosotros, que nosotros somos sus hijos. Miren, este ejercicio de la predicación, o esta idea que acabamos de ver en este ejercicio de la predicación, usted la puede vivir en este momento, porque yo audiblemente les estoy diciendo que ustedes, los que están aquí, que son creyentes, son hijos de Dios. Pero usted puede escuchar eso. Pero ¿sabe quién se lo confirma al final? Es el Espíritu que está en usted, que hace que usted pueda clamar a Dios, Abba Padre. Que hace que usted pueda en esta mañana orar y empezar su oración diciendo, Padre, gracias. Que usted pueda dirigirse a Dios como un papá, porque esa era la idea de Abba Padre, como alguien que es cercano a usted, no alguien que es lejano. ¿Y sabe por qué Él es cercano? Porque el Hijo vino a hacer ese puente, a hacer ese camino. Si no, mi hermano, Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si no tuviéramos al Hijo, nosotros no pudiéramos ser hijos de Dios. Si no tuviéramos a Él como el puente, el enlace que nos conectara con el Padre. Pero qué bendición en esta mañana. No importa, mi hermano, en qué etapa de tu vida tú estés, en tu camino espiritual, recordar esta verdad que nos dice Pablo aquí, que un día éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo y allá estamos. Y allí nos íbamos a morir. Eso es lo que nos gustaba hacer. Pero un día el Salvador llegó a nuestra vida. Gloria a Dios por ese día, en el cual el Salvador llegó no solamente allá a Belén y nació, sino el día en que esa realidad llegó a tu vida, 2000 años después. El día en que tú lo escuchaste, el día en que el Espíritu Santo abrió tus ojos, tus oídos para entender esa verdad. Y el día en que te diste cuenta que ahora como hijo ha sido comprado, ha sido redimido, ha sido adoptado, ha sido librado para siempre, mi hermano. Y si fuiste libre para siempre, vea ese verso 7. Ahora eres un hijo. Y me gusta ese verso 7 porque incluso lo personaliza para ti. Dice, ahora tú eres un hijo por medio de Cristo. Ya no eres esclavo. Mi hermano, si ya somos libres por medio del Hijo, ¿por qué seguir viviendo como esclavos de este mundo? ¿Por qué seguir viviendo como esclavos del pecado? Jesús nos libertó, su Espíritu Santo está en nosotros. Podemos luchar contra el pecado todos los días. No por nuestra fuerza, no por la fuerza de Él. Hermanos, recordemos en esta mañana estas grandes verdades. Meditemos delante de Dios y agradezcámosle porque la bendición más grande llegó a tiempo. Fue enviar a su Hijo. Y hoy pidámosle perdón incluso muchas veces por nuestra desconfianza en Él, en los planes de Él, en los tiempos de Él que son perfectos. Y recordemos, mi hermano, que no antes, no después. Verso 4 ha sido muy claro. Fue en el cumplimiento de su tiempo que Dios envió a su Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos ser animados, recordados, como hace 2000 años fue esta iglesia de los Gálatas. Ellos fueron recordados de que un día eran esclavos, de que un día estaban bajo la autoridad o los rudimentos de este mundo y del pecado. Oh Señor, pero ellos fueron recordados que un día llegaste tú en el cumplimiento del tiempo, que llegaste tú a redimirnos, a salvarnos, a adoptarnos, a hacernos tus hijos, a darnos una herencia. Oh Señor, eso es gracia, eso es misericordia tuya. Que un día enviaste tu Espíritu Santo, Señor, que no tengamos en poco eso. Señor, perdónanos por todas las veces que no pensamos lo suficiente en esta gran verdad. Que tu Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora nos ayuda a llamarte a ti, Abba, Padre.
No eres un Dios lejano, Señor, eres un Dios cercano. Eres nuestro Padre. Podemos acercarnos a ti. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, en esta mañana, porque también como aplicación podemos pensar en que si la bendición más grande, Cristo, llegó a tiempo, todas las bendiciones de nuestra vida, Señor, sabemos que llegan a tiempo. Al tiempo tuyo, no el nuestro, Señor, pero tu tiempo es mejor. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos. Ahora somos tus hijos. Ahora clamamos, Abba Padre. Ahora podemos relacionarnos contigo. Ahora en los momentos duros de nuestra vida, Señor, incluso cuando no hay nadie al lado, el Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que no estamos solos porque nuestro Padre Celestial está con nosotros. Gracias, Señor, por esa gran verdad. Es alivio para nuestras almas, es descanso para nuestras almas, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Si hay alguien aquí entre nosotros hoy que no es un hijo de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es un día donde Dios te ha permitido escuchar una vez más el mensaje. Donde Dios una vez más te ha permitido escuchar que hay un medio, una forma a través de la cual tú puedes ser un hijo de Dios y que es solo a través de Cristo. Quizás estás aquí y si no eres un creyente, estás luchando contra el pecado todo el tiempo y cada vez te hundes más porque no puedes salir por ti mismo. De hecho, déjame recordártelo, si no eres creyente, no puedes salvarte a ti mismo, no puedes liberarte del poder del pecado por ti mismo. Necesitas a Jesús. Hoy es el día de salvación para ti. Y si no lo has hecho, hoy tú puedes orar ahí donde estás y decirle, Señor, salva mi vida, perdona mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. Hoy es el día de salvación. Puedes hacer esa oración. Y si tú haces esa oración, no te vayas de este lugar porque queremos orar por ti, queremos acompañarte en este nuevo proceso en el cual tú ahora te conviertes en un hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que aquí en el mundo tú tienes que llevar tu resumen bien lleno de cosas para impresionar al jefe, para que te contrate o para que te dé una posición o para lo que sea. Pero delante de Dios no llevamos eso. Nada de lo que tengamos nosotros va a sorprender a Dios. Nada de lo que tengamos nosotros va a sorprender a Dios para que Él tome la decisión de hacernos sus hijos. Es solo fe. Es solo tu fe. Es solo creer en que el Hijo de Dios vino a este mundo en el tiempo perfecto para que ahora abrir el camino y para que ahora tú puedas ser un hijo de Dios. Para que tú puedas clamar a Dios, Abba Padre. Para que tú puedas clamar y llamarle a Dios Padre. Eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios. Hoy es el día de salvación. Puedes orar y venir a Cristo hoy. Pero también como iglesia pensemos, meditemos en estas verdades. Hay varias aplicaciones que se pueden traer y el Espíritu Santo las va a aplicar a nuestros corazones de forma diversa, como siempre hace en su palabra. Pero piense por un momento. Si eres tú el que está en esta mañana luchando el por qué las cosas no llegan al tiempo tuyo, según tu agenda, tu calendario, piensa por un momento. Tu mayor bendición no es una cuenta llena, no es un nuevo carro, no es un nuevo trabajo. Tu mayor bendición es que Dios envió a su Hijo. Eso ya llegó y eso llegó en el cumplimiento del tiempo, no antes ni después. Eso te debe llevar a pensar que todas las oraciones que tú tengas delante de Dios, esperando una respuesta, esperando una bendición de Dios, esperando que Dios la conteste, va a llegar en el tiempo de Él. La respuesta, sea cual sea, va a llegar en el tiempo de Él. Pero también en esta mañana, si eres de los que estás aquí y has luchado con que eres un hijo de Dios, o los tiempos difíciles te hacen pensar o te nublan la mente y ya no ves a Dios como Padre, es un buen tiempo también para orar y darle gracias a Dios primero porque envió su Espíritu en nosotros que clama Abba Padre. Pero también para pensar en eso, mi hermano, nunca se deje de sorprender de que usted es un hijo de Dios y usted le puede llamar al Dios del universo, usted le puede llamar papá. Usted puede decir, ese es mi padre. Y puede hablar con él. Y usted no necesita un sacerdote, un gurú, un maestro espiritual. Usted no tiene que llamar al pastor Edgardo o pastor Gil. Mira, en este momento me quiero conectar con Dios. ¿Puede ayudarme? No, mi hermano. Qué bendición que usted lo pueda hacer en todo momento, en todo lugar. Por medio de Cristo conectarse a Dios. Porque Él es su Padre. Eso es una bendición muy grande. ¿La está aprovechando usted? ¿Está pasando tiempo con su Padre? Orando, meditando la palabra. ¿Está aprovechando esa relación que Él abrió? Fue Él el que te hizo su hijo. Fue el que te invitó. Pero ¿estás tú aprovechando eso? Esta relación. ¿Cómo está tu relación con tu Padre, con Dios?
Medita en esta mañana también. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a aplicar estas verdades a nuestros corazones y a nuestras vidas.